Comenzamos nuestra explanada hablando de una reciente publicación que nos acerca la figura de uno de los alicantinos que debemos conocer en profundidad. Ya tenemos algunas pistas de lo que fue Miquel Grau. Tengo aquí el libro Miquel Grau 53/1977 de la periodista Llum Quiñonero. Bienvenida, Llum. Hola, encantada de estar aquí. Vamos a charlar de Miquel Grau y yo he dicho que ya como alicantinos tenemos alguna pista de lo que es, vemos homenajes, vemos esa placa que también hace de alguna manera un homenaje de lo que fue, pero ¿qué esconde la figura de Miquel Grau para que haya llamado tu interés? Pues mira, muchas y variados asuntos, ¿no? Primero, la situación, estamos hablando del año 77, el libro se llama 53/1977, que es el número del expediente judicial de Panadero Sandoval, que fue bueno, el que atentó contra su vida y lo mató, ¿no? Y el proceso, el expediente, su detención llevaba ese número y me parecía que era una manera también de enmarcarlo. Miquel Grau fue un joven alicantino, un alicantino de Rafal, un pueblo de la Vega Baja, que se vino, como tantísimas familias en aquellos años, a Alicante, que era una ciudad en crecimiento, en desarrollo turístico y también de la construcción, ¿no? Se vino a vivir a Alicante buscando pues, un mejor destino para... Él tenía 10 añitos cuando llegó a la ciudad, ¿no? Imaginar que, bueno, a mí me da la posibilidad en este libro contar todo el contexto del crecimiento de la ciudad en los años 60 y en los años 70 y hablar de Miguel, un joven que en ese momento estaba haciendo la mili y que se sumó a un grupo de demócratas y de militantes de aquellos años, de los años de la transición, para pegar carteles un día que era, bueno, te he traído aquí, ¿no? El primer cartel convocando a la Diada del País Valenciano. Pone 9 de octubre, Día Nacional del País Valencià, día 8, celebració Alacant. Imagínate que era la primera convocatoria legal y democrática, claro, que además apoyaban todos los partidos porque acababan de ser las elecciones unos meses antes, en junio, y era la primera vez, ¿no? Estábamos estrenando la democracia. ¿Sí? Fuimos a pegar carteles por toda la ciudad y yo estaba... Miguel era además un amigo, era el compañero de mi hermana. Ah, ¿lo conociste personalmente? Claro, y tan personalmente, sí. Ese día él había vuelto, estaba haciendo la mili en el Ferrol, en Galicia, y había venido a Alicante a hacer unos exámenes en la Escuela de Comercio y se sumó con nosotros a aquella como fiesta de la democracia, sí, ¿no? Porque estábamos... Claro, era un país que se despertaba de repente, que pasábamos de la dictadura, en realidad no estaba muy claro en qué consistía el cambio, pero como en tanto que... ¿En qué consistía el cambio? En los derechos que íbamos adquiriendo, porque en realidad lo que hacíamos era casi estrenarlos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Miguel tenía 21 años, yo tenía 22, estábamos en Luceros, aquella noche estábamos 4 jóvenes, ¿no? Bueno, en un momento de la pegada de carteles, una tarde de octubre, era el 6 de octubre, que llovía un poquito, ¿no? Sabes que en Alicante en octubre y cuando llueve pues la gente desaparece, ¿no? Sí, es verdad. Estábamos, a pesar de todo, pues allí resistiendo la lluvia. Casi como estos días que estamos viviendo. Días, sí, como estos días, un poquito menos porque no era aquellos chaparrones no era tan como los de ahora, ¿no? Y bueno, allí nos quedamos pegando carteles y cuando pegamos allí junto aún está la floristería de los Claveles, empezamos a notar que nos tiraban piedras, que nos tiraban agua, bueno, como para disuadirnos, ¿no? Era una sociedad que salía de la dictadura, bueno, que estaba todavía en la dictadura, ¿no? Sí, pero todavía había mucha gente reacia a esa libertad. Sí. Y en ese momento, pues no dimos... No temimos, ¿no? No temimos, no pensamos que teníamos, que corría riesgo nuestra vida, hasta que en un momento determinado las piedras aumentaron de tamaño y lo que lanzaron desde algún piso en las alturas fue un ladrillo, que en la edición del libro aparece en la contraportada, ¿no? El ladrillo. El ladrillo. Que trágicamente además... Y le dio en la cabeza a Miguel, ¿no?
Y acabó con su vida. Y acabó con su vida, ¿no? Murió 10 días después en la residencia de Alicante, en el hospital al que hoy le llamamos hospital y que entonces era Residencia 20 de octubre en nombre, en realidad como homenaje a, efectivamente, ¿no? Como homenaje en realidad a José Antonio Primo de Rivera, no a Franco, que había muerto hacía muy poco tiempo también en esa fecha, ¿no? Claro, entonces, como bien nos estás comentando, esa democracia recién inaugurada, periodo de transición, Miquel no se cuenta como un represaliado del franquismo, ni mucho menos, sino como una víctima de alguien que se identificó, se hicieron las averiguaciones pertinentes. ¿Qué se sabe del autor? Bueno, el autor... Tardaron varios días en localizarlo, en realidad también yo lo cuento en el libro, para que pueda entenderse y recrear cuál era el ambiente de la falta de libertades, ¿no? Que aunque se acabara de plantear las elecciones, en realidad estábamos aún, estaba todo por hacer, ni siquiera estaba aprobada la Constitución, ni los parlamentarios comenzaban a reunirse, ¿no? Comenzaban a reunirse. Imagínate que eso lo que significa también es vivir en una especie de paréntesis, ¿no? En un paréntesis en los que los derechos carecíamos los derechos estaban... Sí, no había nada consolidado. No había nada consolidado. Estaba en el aire, pero los mismos que nos perseguían y nos detenían por ser jóvenes demócratas o radicales, ¿no? O que estuviéramos exigiendo, pidiendo, reclamando más libertades, una sociedad democrática y libre, pues eran... ¿De un día para otro? Eran los mismos a los que tuvimos que ir esa misma noche a la comisaría a decir: nos han atacado y han atacado y Miguel está herido. De hecho, lo llevamos inmediatamente al hospital en un coche que paramos, ¿no? Primero a la casa de socorro y después a la residencia. ¿Cómo se tomaron esas autoridades cuando llegasteis? ¿Lo abordaron con la gravedad que merecía? ¿Intentaron de alguna manera pues subestimar lo que había pasado? Pues en realidad lo abordaron como luego pasó haciéndonos... Nosotros éramos los culpables, ¿no? En realidad nosotros éramos los que estábamos infringiendo las normas, poniendo en peligro, las cosas no se hacen así, ¿no? Esto está feo, ¿cómo hacéis esto? De hecho, esa misma noche, lo supe hace unos días en la presentación del libro, una joven, entonces joven, que estaba pegando carteles en el barrio de San Blas, nos contó que un grupo de policías, una furgoneta, les llegó, les rodeó, los localizó, les rodeó y los detuvo y les dijo que habían matado a un joven en la Plaza de los Luceros y que a lo mejor habían sido ellos. Sabéis, nosotros, imagínate que nosotros nos dirigimos, bueno, protegimos el espacio de la Plaza de los Luceros para las pruebas, la sangre, las piedras, ¿no? Todo lo que pudiera poner de manifiesto, bueno, el lugar desde donde podría haber caído, que no podía ser de otro lugar que de uno de los dos edificios entre los que estábamos, el número 11 o el que hace esquina, y nos fuimos a comisaría, hablamos con los demás partidos políticos y avisando de lo que había ocurrido, porque esa noche estaban pegando carteles en todo el país valenciano, cientos y miles de personas, en pueblos y en barrios, ¿no? Porque la convocatoria, imagina, era el día 6 y la convocatoria a esa primera manifestación era el 9 de octubre, o sea que se convocaba como tarde ya, ¿no? Había mucha gente pegando esos carteles, con lo cual fue un impacto enorme para todo el mundo que consideraba, bueno, que podíamos haber sido cualquiera de nosotros, ¿no? Claro. Mi cabeza estaba al lado de la de Miguel, un Miguel que además era el compañero de entonces de mi hermana Marián, que ha muerto hace 2 días, ¿no? Que esto también es un homenaje a ella, ¿no? Y a la lucha y a las pérdidas, ¿no? También porque yo creo que nos merecemos y necesitamos afrontar la historia, contarla, compartirla y compartirla de la mejor manera, ¿no? Tratando de poner en común, de hacer entender, ¿no? En qué ambiente es posible, uno, que la libertad de expresión sufra estos atentados, ¿no? Y que haya gente que muera,
Y por otro lado, que haya silencio, 42 años después, solo el anterior gobierno haya puesto esa placa en recuerdo a Miguel Grau. Solo, bueno, pues algunos grupos de ciudadanos y ciudadanas en la ciudad hayamos tratado durante todos estos años de recordar qué es lo que pasó, ¿no? Y el riesgo, ¿no? El riesgo que supuso, que corrimos, y la gravedad, ¿no? De la lucha, el sacrificio, ¿no? Y además lo que significa tener libertad, ¿no? Claro, esos derechos que a los ojos de la actualidad creemos tan conseguidos y tan sólidos, obviamente no cayeron de un árbol, sino que se pelearon, se asumieron riesgos. Hubo muertes, como en el caso de Miquel Grau, es decir, que para llegar a disfrutarlos, fíjate que hoy en día también se ven amenazados. Efectivamente. O sea, de hecho, es estremecedor ver cómo hay cosas que ocurrieron en este 1977 que se pueden extrapolar a cosas, presente, efectivamente. ¿No? A nivel personal, a vosotros, a ti y a otros de tus compañeros y compañeras, ¿cómo os afectó la muerte de Miquel? ¿Os amilanó de alguna manera? ¿Teníais miedo? ¿Os planteasteis, oye, pues igual no tenemos que dejar de hacer esto, porque os hicieron sentir que ibais provocando? Claro. Fíjate, por un lado, una cosa que ocurrió y que yo creo que es muy significativa, mi madre me cuenta que, bueno, mi padre era simpatizante del régimen, más que simpatizante, era de Alianza Popular, ¿no? Quiero decir que él consideraba, vivíamos en un entorno y además nos mezclábamos como jóvenes, ¿no? En nuestras familias, las ideas, ¿no? Nosotros no solo no nos amilanamos, esa palabra que has dicho también y que me ha costado un poquito, sino que pusimos en pie la primera acción popular de la democracia y conseguimos que la actuación judicial hubiera una acusación pública, una acusación privada y una acción popular en la que nos reunimos bastante gente de la ciudad, desde libreros y la librera de Setimich, Celia Ibáñez, y gente del Club Amigos de la UNESCO y otras ciudadanos y ciudadanas, para poder reunimos dinero. Vinieron algunos abogados, Cipria Siscar del Partido Socialista desde Valencia, vino también Juan Mari Vandrés, un abogado de mucho prestigio del País Vasco, para poder también plantear, bueno, esta denuncia y este proceso. El asunto es que al final Miquel Grau fue indultado. Miquel Grau, no, el autor. Panadero Sandoval, ¿no? Que luego cambió su nombre y ahora se llama Díaz Panadero, porque el nombre más conocido, porque su familia era propietaria, y aún lo son, de gasolineras en la ciudad, bueno, se quitaron de en medio el Sandoval y él es abogado en Valencia y este hombre fue indultado por el gobierno el año siguiente. O sea que había pasado, O sea, fue condenado e indultado por el gobierno al año de ustedes, sí, efectivamente. Bueno, fue indultado a la mitad de la pena, ¿no? A la mitad de la pena, de manera que estaba en la calle precisamente unos días después del 23F, ¿no? Cuando todos los avances democráticos que estábamos consiguiendo entraban también en un periodo de retroceso, ¿no? Bueno, entiendo que aparte de la lucha que llevabais a cabo, se quedó esa sensación de injusticia, ¿no? De ver cómo muchas personas que habían atentado contra las vidas de algunos jóvenes demócratas quedaban, como bien dices, en una situación de impunidad. Efectivamente, los que en realidad quienes estábamos luchando y empujando por la democracia, pues aparecíamos como, bueno, como los responsables, sospechosos, meternos en líos, estos jóvenes, si no se agitadores, y los buenos ciudadanos, los que defendían el orden, los que sin querer, ¿no? Bueno, en realidad aún la versión que mucha gente cuenta es que fue una cosa entre jóvenes, fue un accidente, que él no quería matar, que es lo que plantearon, no quería matar, pero subió, bajó de su casa, hasta que vio con claridad dónde estábamos, que no nos íbamos, y aquella piedra pues ya no
ya no se equivocó la piedra, ¿no? No, claro. Ya dio en la cabeza de Miguel y lo mató, ¿no? Y además, durante todos esos días, desde esa noche hasta el día que murió, pues bueno, la ciudad fue un hervidero, ¿no? En realidad como de dolor y de solidaridad también, ¿no? La Plaza de los Luceros se convirtió en un punto de información, también el propio hospital, la residencia, y el día que murió hubo como una manifestación de duelo, un acompañamiento de su cuerpo, ¿no? Que imagínate que una multitud que no habíamos visto hasta entonces en Alicante, una manifestación de tanta gente, ¿no? Porque durante la dictadura y en los últimos años, y en la universidad que yo estaba entonces, pues hacíamos pequeñas manifestaciones, pero siempre era pues pequeño, ¿no? De gente que venía, de la gente más organizada de Alcoy, de Elche, de los pueblos, minoritario, ¿no? Sí, de la gente de la construcción, de la gente que se estaba moviendo entonces, ¿no? Pero aquello fue como que la gente bajó de sus casas, ¿no? Bajaron de los... De alguna manera despertó, ¿no? Sí, como que fue un duelo, ¿no? Fue acompañarnos todos en el duelo injusto de haber matado a un joven que fíjate que además cómo estaban las cosas, que Miguel estaba aquí de permiso porque su padre estaba malito con un cáncer en la fe, había venido a verle, había venido a examinarse porque él era un trabajador en una tienda de comercio, en un comercio de moda, ¿no? Allí en la calle Gerona, y él estudiaba por la noche, como tantos jóvenes entonces, o sea, era un tipo como ejemplar, ¿no? O sea, un trabajador, aportaba el dinero en su casa, estaba en este momento en la mili, y si el ladrillo ese me hubiera caído a mí en la cabeza, que hubiera podido ser, Miguel, o a lo mejor hubiera sufrido un tribunal militar porque los soldados no tenían derecho a participar en nada, y entonces en aquel momento además era nada de las leyes militares estaban modificadas, en fin, no estaban los militares en aquel momento como para ser tolerantes, sino todo lo contrario, ¿no? Yo creo que la reflexión, yo he tratado de hacer un libro también que lo cuente literariamente, ¿no? Que ponga, bueno, es algo que tiene que ver con mi historia, que tiene que ver con la historia de la ciudad, con una generación que hemos puesto mucho de nuestra vida, ¿no? en los cambios democráticos, ¿no? y que creemos que merece la pena, bueno, que es mi obligación contarlo, ¿no? Ponerlo en común, ¿no? Y que nuestra ciudad lo sepa, ¿no? Claro, porque habéis puesto mucho y no sé si teméis que se esté retrocediendo en esas cosas, lo que comentábamos antes, ¿no? No sé cómo vería Miquel, o tú misma, que estás aquí y lo estás viendo, cómo vería la situación actual en cuanto a esas libertades públicas, por ejemplo, que vosotros tanto reivindicabais. Pues claro, estamos en una situación... Hay cierto temor, claro, a que se imagínate vuelva que claro, no es un temor, es que es un hecho, ¿no? Es un hecho que estamos viendo que los mismos argumentos que tenían quienes defendían, quienes se resistían a la transformación democrática de nuestra sociedad, son los que estamos oyendo ahora de mano de Vox y del Partido Popular a veces, ¿no? Que se suman, que parece no se distancian tanto, ¿no? Yo creo que aquellas cosas que ocurrieron, que te estaba antes contando, el funeral, el día del dolor, pero es que cuando bajamos con el cuerpo de Miguel por Maestro Alonso hasta la Plaza de Toros, ahí estaba la policía esperándonos y disolvió a golpes aquella manifestación de duelo que íbamos a despedir a Miguel en la Plaza de los Luceros, y fue un acto, bueno, la prensa de entonces, que imagínate que era la prensa del movimiento, ¿no? Era la prensa todavía, era una prensa, bueno, que había periodistas progres y tal, que estaban tratando de contar las cosas de otra manera, pero hablaron de 18 y de 20.000 personas acompañando el cuerpo de Miquel Grau, ¿no? Con su familia, con su madre, con tantas... Eso fue reprimido como eso si fue hubiera, reprimido como una manifestación, la policía con las porras en mano y a golpes nos arrebataron el ataúd y se lo llevaron
y se lo llevaron al cementerio y la gente quedó por la ciudad pues hecha polvo, desolada, ¿no? Claro. Bueno, los más jóvenes hasta horas dando gritos por todo, al gobierno civil, en luceros, bueno, como desesperados, ¿no? De la pena Hombre, total, claro. ¿no? La verdad es que tenemos muchísimo que aprender de la historia todavía. Nos creemos que está ya superado, que lo sabemos todo, negro sobre blanco, pero ni muchísimo menos. ¿Dónde puede conseguirse este libro, Yu? Pues mira, en algunas librerías de la ciudad están. ¿Sí? Espero que esté pronto en Fahrenheit. Está en la librería Pinchón y está también en 80 Mundos, allí donde se puede encontrar, sí. Y si no, pues en cualquier caso en mi propia página o en la página de Pruna Libres, que es la editorial, ¿no? Pues también se puede pedir. Pero pues ahí lo estamos viendo. Recordemos el título: Miquel Grau, 53/1977, ese expediente pues tristemente recordado. Pero bueno, desde luego que hay mucho que aprender todavía de la historia que arroja Miquel Grau. Gracias, Llum, por haberla escrito y sobre todo por seguir tan combativa, que a veces se piensa que es algo de la juventud, ese activismo, pero está muy bien constatar que no, que se puede mantener esa actitud con el paso de los años. Así que gracias. Vamos a continuar después de hacer una pausa brevísima y enseguida charlamos con Chencho Arias. Ahí es nada, no os lo perdáis.